La eternidad desafía la comprensión humana, ya que no es un lugar, sino un estado de existencia continua que abarca el pasado, presente y futuro en un solo momento. Jesús dijo a sus discípulos: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, así que voy a preparar un lugar para que ustedes estén conmigo por la eternidad. La Biblia explica la existencia de Dios antes de Génesis 1:1, lo que comprueba su eternidad, sin tiempo, espacio o materia. Esto es posible porque Dios es espíritu eterno. Dios, que es espíritu eterno, quiso manifestarse, creando el universo que está integrado por el tiempo, espacio y materia, que fueron creados por Dios. Aunque parezca redundante, los seres humanos, al reflexionar acerca de Dios y su existencia, necesitan la referencia de tiempo. Así que cuando se lee, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1, es obligada la idea de una eternidad pasada, que se confirma al leer Juan 1:1-2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En el principio, que se lee en ambas citas, cita el comienzo del tiempo y del universo, sugiriendo que antes del acto creativo solo existía Dios. La acción de creó hace énfasis en el poder creativo de Dios, pues solo Él puede hacer que exista algo que antes no existía. Dios es el único que puede crear de la nada, con el poder de su palabra. Esto quiere decir que Dios no utilizó materiales que ya existieran para crear el universo, pues antes del acto de la creación, como ya se dijo, solo existía Dios. Génesis 1:1 demuestra la soberanía de Dios sobre la creación de los cielos y de la tierra. Los cielos, según la Biblia, es una esfera compuesta por varios niveles o dimensiones celestiales. Los lugares celestiales son tan reales como los terrenales. Gran parte de la existencia de los hijos de Dios transcurrirá en los lugares celestiales. Como se comprueba, la Biblia menciona 3 cielos. El primer cielo es la atmósfera, donde están las nubes, aves, lluvia, el aire que respiran los seres vivos, lo que alcanzamos a ver desde la Tierra. El segundo cielo es la biosfera o espacio exterior, donde están las estrellas, los astros, planetas, sol, luna. Génesis 1:14-18 habla de las lumbreras en la expansión de los cielos. Tercer cielo, la estratosfera. Ahí está la morada de Dios o su residencia. Dios, Cristo, el Espíritu Santo, los seres celestiales, el paraíso, arcángeles, serafines, ángeles. Segunda de Corintios 2:4 dice que el apóstol Pablo fue arrebatado al tercer cielo. La Biblia habla de diferentes niveles o esferas del cielo donde interactúan seres espirituales de diferentes rangos y funciones. Estos seres también fueron creados. Completemos Juan 1 del 1 al 3 ahora. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verbo, según el escritor Juan en el capítulo 1, versículo 1, sirve para describir e identificar. En la primera parte de ese versículo se describe la eternidad, cuando dice, era Dios, ya existía desde siempre. En la segunda parte de ese versículo se distingue entre el Verbo y Dios. Son dos personas diferentes. Era con Dios.
Y en la última parte de ese versículo puntualiza que el verbo es Dios. El verbo era Dios. Por otro lado, en Juan 1:14, identifica al verbo como humano. Aquel verbo fue hecho carne. Se establece la preexistencia de Jesús, también llamado el verbo antes de la creación. O sea, el verbo es eterno, no creado. El verbo, Jesús, por medio del que la realidad encuentra su existencia. Jesús, encontramos que Jesús es el creador de todas las cosas. Y sin Jesús, ninguna cosa existiría. Dice 2 de Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, el tercer cielo. Se compara el cuerpo físico, que es temporal, con una casa eterna hecha por Dios, lo que resalta la promesa de una existencia eterna en la presencia de Dios. La frase no hecha de manos indica que la nueva existencia es divina y no humana, enfatizando la soberanía de Dios. Si vamos a 1 de Juan 5:11, leemos: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Vida eterna se refiere a la esperanza de una morada celestial y eterna en el cielo, a pesar de la fragilidad de la vida terrenal. Dice 2 de Corintios 12, 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras infalibles que no le es dado al hombre expresar. En este pasaje se registra una experiencia espiritual que tuvo Pablo, donde fue arrebatado a un nivel de presencia divina. Bien puede interpretarse como el reino de Dios o una comunión con lo divino. Una revelación que supera la comprensión humana. Dice que escuchó palabras que no pueden ser expresadas, seguramente lenguaje divino. Se comprueba la realidad de lo divino, atemporal, pero real, vivible por el ser humano, aunque esa humanidad es impactada. Pablo fue impactado. Dice Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús se refiere a la gloria que tenía antes de la creación. Es otro pasaje que confirma la preexistencia de Cristo. Como se dijo, habla de una eternidad en el pasado. Esa expresión es necesaria por los humanos. Cuando se dice pasado, es una referencia para los humanos, porque Dios es eterno, el tiempo no cuenta para Él. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Indica que el propósito de Dios comenzó antes de que existiera el tiempo. Comenzó en la eternidad pasada. El propósito es que los creyentes sean santos y sin mancha delante de Dios, lo que implica una vida de santidad y unidad con Dios. Al entender este propósito, los creyentes confirman su identidad y su llamado en la fe cristiana. Esto es, tienen definida su decisión de vivir en la tierra de acuerdo a los principios del reino de los cielos, sabiendo que pasarán la eternidad con Dios en su trono de gloria, ubicándolos en su paso por la tierra. Dice 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó
con llamamiento santo, conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Menciona de la gracia dada antes que Dios creara el tiempo. Esto explica por qué en algunos pasajes la expresión es en tiempo pasado para el hombre, o sea, es una acción consumada, realizada. Para Dios la salvación y el llamamiento es algo realizado, pues aún el tiempo no era creado por Dios, mucho menos la creación de la humanidad, pero Dios lo veía realizado. En el Salmo 92 leemos: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Hace mención de la eternidad de Dios, preexistente a la materia, a la creación de la tierra. La expresión desde el siglo y hasta el siglo también puede decirse desde la eternidad hasta la eternidad, lo que describe que relativamente hablando, antes de la creación existió una eternidad pasada y después del tiempo de la creación del ser humano existe otra eternidad, pues Dios en su plan eterno diseñó todo lo que crearía con su sola palabra. Ahora bien, Dios diseñó y creó los cielos y la tierra, según Génesis 1:1. Pero en Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Seguramente algo sucedió para que la tierra estuviera desordenada y vacía, pues Dios es perfecto. Dice Mateo 5:48, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La Biblia guarda silencio al respecto. Muchas preguntas quedan en el aire. ¿Qué sucedió? ¿Cuánto tiempo transcurrió desde la creación de Satanás hasta que se rebeló? ¿Cuánto tiempo duró la tierra desordenada y vacía? Bueno, si es que se refiere a Satanás esto. ¿Qué medida de tiempo es lo que dice día en Génesis 1 del 4 en adelante? Existen varias opiniones, algunas teorías. Una de ellas es la llamada teoría de la brecha. Según esta teoría, Dios creó una tierra totalmente funcional con todos los animales. Ahí están incluyendo dinosaurios y otras criaturas de las que han encontrado fósiles, que a decir de los investigadores, tienen millones de años que existieron. Esta teoría dice que algo sucedió. Ese algo piensan que haya sido la rebelión de Satanás junto con los ángeles que lo siguieron. Esa rebelión fue en el cielo y el que Dios lo haya arrojado a la tierra provocó una tierra desordenada y vacía. Esa rebelión, para algunos, está registrada en Ezequiel 28 del 11 al 19. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura,
corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Este es un pasaje polémico. Ciertamente el texto describe al rey como alguien que se consideraba casi divino, exaltando su belleza, sabiduría y poder económico, pero se llenó de orgullo. Eso lo condujo a la ruina. Ahora bien, el rey es comparado con un querubín protector. Dice que en el santo monte de Dios, cubierto de piedras preciosas y perfectos en todos sus caminos, hasta que se halló maldad en él. Esta descripción se toma como una revelación de alguien diferente al rey de Tiro. De ahí que para algunas personas se ha considerado como una doble profecía, describiendo también la caída de Satanás por orgullo y rebelión contra Dios. De pasajes como este, algunos estudiosos tienen diferentes opiniones, como que existió una raza antes de Adán, que no se sabe por cuánto tiempo la creación de Dios estuvo funcionando como Dios la diseñó originalmente. Conviene recordar que las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley, según Deuteronomio 29:29. En este pasaje Moisés está hablando al pueblo de Israel sobre la importancia de seguir las leyes y mandamientos que Dios les ha dado. La expresión "las cosas secretas pertenecen a Jehová" indica que hay aspectos del conocimiento y del plan de Dios que son de su dominio y no podrán ser comprendidos por el hombre mientras esté en la tierra, lo que resalta la omnisciencia de Dios y la limitación del entendimiento humano mientras esté ocupando un lugar en esta tierra. Por otro lado, en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 13:12 dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Dios es sabio. Ahora nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, quien ha enviado al Espíritu Santo para que guíe a su pueblo y lo prepare. Así que en un momento determinado, en el momento oportuno, llevará a su pueblo hasta donde se encuentra su trono de gloria y conoceremos todas las cosas. Cuando Jesús estuvo en la tierra, en el sermón profético que está registrado en el Evangelio, reveló algunos aspectos relacionados con el futuro cercano a los seres humanos, pero también con un futuro eterno para que su pueblo pueda estar ubicado aquí en la tierra y preparado para la eternidad con Cristo. Veamos. En Juan 14, del 1 al 7 se lee: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús el Mesías vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
se había perdido para Dios por el pecado, pues el efecto del pecado en la vida de los seres humanos es separarlos de Dios. Jesús murió, pero resucitó. Ascendió al cielo y prometió regresar por los suyos para llevarnos con Él, a fin de estar por la eternidad en su trono de gloria, según fue el plan original de Dios. Dice Lucas 21, 24 al 33, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La naturaleza también se verá afectada cuando Jesucristo regrese hasta la tierra con gran poder y gloria, a diferencia de cuando tomó forma humana y fue recibido en Jerusalén como Rey y Salvador, montado en un pollino. Entró el Rey de paz para morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Mateo 24, del 42 al 51, puede leerse: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi señor se tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En este pasaje se confirma que Jesús viene, que debemos estar preparados para su venida, pero agrega que si alguien no estuviere preparado, será enviado con los hipócritas. Es una forma de expresar que estará separado de Dios por siempre, por la eternidad. Ahora bien, este recorrido por las Escrituras nos lleva a la reflexión. Dios es espíritu eterno que se hizo visible por medio de su gran creación. En su diseño pensó en la creación del ser humano, quien tiene la imagen y semejanza de Dios. Es decir, el ser humano fue diseñado para vivir eternamente con Dios. La muerte o separación de Dios no fue idea de Dios. Lo que Dios diseñó y le dio al hombre fue libre voluntad. Siendo Dios eterno, que lo sabe todo, porque está en todo lugar, supo de antemano que al ser probada la fidelidad del hombre hacia Dios, tomaría una decisión equivocada que lo separó de Dios. En su bondad, misericordia y paciencia, Dios ofreció desde la eternidad la salvación, o sea, la oportunidad de corregir, arrepentirse y volver a Dios, tomando el sacrificio de Jesucristo a favor del ser humano que desobedeció a Dios. Esto explica las palabras de Jesús:
En un futuro para los humanos, unos irán a disfrutar la vida eterna en la ciudad de Dios, si se puede decir de esta manera, y otros estarán separados de Dios por la eternidad, lo que se llama condenación eterna en un lugar que originalmente fue preparado para el diablo y los ángeles que lo siguieron. No fue preparado para los seres humanos. Así que el ser humano no muere, vive por la eternidad, con Dios o sin Dios, en el cielo o en el infierno. Lo más interesante es que el ser humano toma la decisión. Es el que puede escoger el lugar a donde estará por la eternidad. Sí, esa fue la idea de Dios, que los seres humanos fueran creados por Dios, pero para vivir eternamente con Él. Sin embargo, la decisión la toma cada uno de ellos, la tomamos cada uno de nosotros. Si le dices sí a Cristo, vas a estar con Él por la eternidad. Si le dices no a Cristo, vas a estar separado de Él, porque tú y yo, o quien no quiera estar con Dios, Dios solamente va a cumplir su deseo. No quiero estar con Dios y no estará con Dios. Pero si sí quieres estar con Dios, dile, yo sí quiero estar contigo. En el nombre de Jesús, quiero redireccionar mi vida porque quiero estar contigo por la eternidad. Y Dios, que es bueno, lo permitirá. Bendiciones.